El día 22 de enero del 2024, López trasladó su circo ahora a la ciudad de Querétaro, en donde volvió a retomar el despido de la señora Azucena Uresti, victimizándose nuevamente que porque la frase, dadas las circunstancias actuales, lo hacen responsable a él, aunque él respeta la libre expresión, lo cual desde luego es muy falso, como su oportunidad lo voy a replicar, y para estar en contexto me permito exhibir su declaración así. Ayer, antier, el fin de semana, una periodista habló de que se salía de un medio y se iba a otro, no que se iba a otro, sino que se salía del medio por las circunstancias especiales. Las circunstancias es un término muy bien aplicado, muy bello. Yo y mis circunstancias. Es mucho mejor usar esa palabra, ese término, ese concepto, que por la coyuntura, decían los físicos, los que hablan físicos. Hasta hace poco. La circunstancia tiene más tiempo que se usa por los filósofos. Pero no hay ninguna circunstancia especial en cuanto a los medios. Se garantiza la libertad a todos. Nada más que la periodista, no sé si de buena o mala fe, pone eso de las circunstancias y empiezan a llover los mensajes hablando de censura. En primer lugar, pues López es un mentiroso, porque él no respeta la libertad de expresión. Y nada más quiero poner el ejemplo de Ciro Gómez Leiva, en donde hizo apología del delito de homicidio, pues 2 o 3 días antes del atentado de Ciro, que todo el mundo lo sabe, que no lo mataron porque iba en un vehículo blindado. López, en su circo, se dirigió a sus paleros diciendo que no vieran el programa de Ciro Gómez Leiva, que porque les iba a salir un tumor en la cabeza. Y posteriormente fue el motivo del atentado de Ciro, y no conforme con eso, volvió a atacar a Ciro diciendo que él creía que había sido un autoatentado. Es decir, que la libertad de expresión no puede ser objeto de censura, y López censura la libertad de expresión porque en su carácter narcisista él quiere recibir reconocimientos y cree que tiene la verdad absoluta, porque esa es la característica de un sujeto con alteración mental. Y por otro lado, también quiero exhibir a López de que es un verdadero ignorante, no tiene cultura. Él llegó a la presidencia de la República porque fue apoyado por la delincuencia organizada. Nunca trabajó, vivió de las extorsiones a gobiernos priistas y panistas, y además de los apoyos que le daba la delincuencia organizada. No tiene calidad moral. Es el responsable de la muerte de su hermano José Ramón, a quien asesinó a mansalva con una pistola calibre 38 y un balazo en la cabeza. Y por otro lado, la frase que dice yo y mis circunstancias es una verdadera estupidez, pues la frase correcta es yo soy yo y mis circunstancias, y es una frase de José Ortega y Gasset, filósofo español, y se refería a esa frase porque dice que la persona no es sustancia, no es materia, absorbe la realidad de manera dinámica, en contraposición a la filosofía de René Descartes, filósofo francés, que decía dubito ergo cogito, o sea, pienso, luego existo. Para René Descartes sí era la sustancia, era la materia. Y esa frase que utiliza López, queriéndose
pues apantallar a todos los paleros, pero es un pobre pendejo. Ese tipo, ¿cómo me gustaría que tuviera un diálogo abierto y que hubiera también comunicación de parte de la ciudadanía, como lo hace en su circo, pero de manera abierta para poderlo replicar, porque eso sería la verdadera democracia, no lo que hace López en su circo de monopolizar la libertad de expresión, pero a su manera, o sea, haciéndose él el dueño absoluto de la libertad. Y por otro lado, López, en su mismo circo del día de hoy, a preguntas de un periodista, en donde le preguntó si había habido corrupción o no, López dijo que no, y que él castigaba a los corruptos, como se acredita con este video. Preguntarle, ¿hubo actos de corrupción en su gobierno? ¿Fueron castigados? Sí, sí, y no se permite la corrupción. Y hemos limpiado de corrupción al gobierno. Y el éxito, en buena medida, del gobierno depende mucho en no permitir la corrupción. Porque por no permitir la corrupción hemos ahorrado bastante. Miles de millones de pesos. Bueno, eso es otra verdadera falsedad. En primer lugar, le quiero recordar a López y restregárselo en su hocico que en el caso del fraude de Segalmex de más de 20,000 millones de pesos, en lugar de castigar al director Ignacio Ovalle, lo utilizó en un nuevo puesto, que es el Instituto Nacional del Federalismo y del Desarrollo Municipal, ganando millones de pesos. El otro caso de corrupción es la muerte de los 40 migrantes, en donde murieron quemados por la indolencia de quien cuidaba esa cárcel, porque no se puede llamar de otra forma. Y el director del Instituto Nacional de Migración sigue libre, un tal Francisco Murillo, y López no hizo justicia por la muerte de esos inocentes 40 migrantes, en donde en un video se veía a todos los custodios ahí, toda la gente de migración, viendo cómo y oyendo cómo se quemaban. Eso es un delito de lesa humanidad. El otro caso de corrupción lo es los dineros que descontaba la señora Delfina Gómez de los trabajadores de Texcoco por más de 3 años y se los entregaba a López. Y prueba de ello es una resolución del Tribunal Electoral donde fue sancionada por ese delito. Otra prueba de corrupción es el nepotismo de sus hijos. Es fama pública que José Ramón y el Andy y el Bobby y los hermanos Pío, la prima Felipa, Martiniano, etcétera, López tolera la corrupción, les da contratos a modo, sin licitación, a los amigos de sus hijos, millonarios, como es el caso de un tal Amílcar Olán, quien se ha llevado más de 2,000 millones de pesos vendiendo medicinas, haciendo obras y pagando además por fletes de material pétreo, de balastro para las vías del ferrocarril del Tren Maya. Y así se pueden enumerar una serie de corruptelas que López simplemente dice que tiene otros datos y que no es cierto, pero es un presidente intolerante contra los periodistas
pero es muy obsequioso con sus hijos. El caso de corrupción también es el del ejército mexicano, quien lo tiene de empleado para hacer obras de relumbrón, y de ahí los contratos que se ceden al ejército tampoco son licitados. Y eso es una violación al artículo 134 de la Constitución Federal, pues los dineros de la nación, que son parte de nuestros impuestos, no son vigilados, no se realizan con honestidad, con economía, y además el órgano superior de fiscalización no lo audita, no lo investiga, y eso se llama corrupción, de tal suerte que López, ya en sus estertores de su desgobierno, quiere tapar el sol con un dedo, y no va a ser posible, porque este señor ya está quemado y requete quemado, y lo que va a suceder es que López va a hacer un sistema dictatorial, porque es la única forma de que quede impune en sus delitos. Y por ello es que debemos de tener cuidado, porque las próximas elecciones van a ser a sangre y fuego por parte de López. Muchas gracias.